¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quiero hacer este video sobre la Virgen desatadora de nudos, ¿ok? Esto a raíz del video que subieron los heraldos del Evangelio. De hecho, Arturo, periodista católico, sacó un video después de que los heraldos compartieron la historia de cómo nació esta devoción que surgió en Alemania. Donde Arturo presenta, critica a los heraldos del Evangelio por haber sacado esta devoción que dice que los ata al actual pontífice, algo que no tiene nada que ver, pero nos presentaron 7 razones y yo quiero comentar estas 7 razones, ¿ok? Para ver si realmente son estas razones justificables para asumir que esta devoción es falsa o no, para ver si tenían razón cuando ellos criticaron a los heraldos. Y también quiero decir que esta devoción nació del año 1600, no es una devoción reciente. Sí la dio a conocer el actual pontífice cuando el de Alemania llevó la pintura hacia la Argentina, se empezó a hacer ahí conocida. De hecho, se empezó a conocer más para nosotros, ¿no? En diversos países, porque él la seguía difundiendo. Pero no es su devoción favorita, pero no es su devoción, porque esto había nacido muchos años atrás en Alemania. Es como pues esas devociones de pueblito que no se conocen en todo el mundo, ¿no? Algo así. Así que para poder empezar quería primero que nada decir no soy devota de esta devoción, ¿no? Nunca lo he sido. La primera vez que escuché era en un café con Galat, ¿ok? Esto fue cuando yo veía Telamiga hace muchos años, por ahí en el año 2013, 2012, por ahí, ¿no? Entonces ahí sí escuché pues sobre esta devoción que cuando el pontífice entró él empezó a, ¿cómo se dice?, promocionar, ¿no? Y se hizo conocida. Entonces quería remarcar eso, primero que nada, así que pues quiero ser muy objetiva en las razones que se dan aquí para negar esta devoción. Y quiero empezar diciendo también la correcta traducción, ¿ok? La correcta traducción, Maria Knoten-Löserin, del alemán es la Virgen desatadora de nudos, no es desatanudos. La Virgen desatanudos da una interpretación que la mayoría hace, ¿no? Desatan nudos, ¿no? Desatan del demonio, ¿no? Pero en realidad esa no es la correcta traducción. En ninguna traducción, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, menciona a Satán. Entonces, del alemán, la correcta traducción, Virgen desatadora de nudos o Virgen que desata los nudos. Entonces, esto primero es para aclarar que no es de Satán, como dicen algunos, ¿ok? Esa es la mala traducción. Bueno, quería también comentar que se menciona, por ejemplo, ya en uno de los videos que había hecho Arturo sobre la Virgen desatadora de nudos, había mencionado en el exorcismo de un sacerdote que estaba realizando un exorcismo donde el demonio habla cosas del rosario, así muy buenas, porque ustedes saben que cuando es orden del sacerdote y Cristo así lo permite, el demonio puede hablar verdades, ¿no? Y al final de lo que dijo el demonio, dijo que le reventaba el cerebro, o sea, su forma de hablar, le reventaba el cerebro que se haga la novena de la Virgen desatadora de nudos. Y esto, en esta parte, Arturo dijo que esta parte era la falsa, ¿no? Pero que todo lo demás era lo verdadero. Entonces yo solamente les quiero comentar que cualquier novena que se haga de la Virgen para el demonio le va a parecer repulsivo, repugnante, se podría decir, ¿no? Entonces yo no encuentro ninguna contradicción en esto que supuestamente se dijo el demonio en el exorcismo, porque es la Virgen, o sea, no es una devoción en específica, es la Santísima Virgen a quien se le ora, ¿no? Ahora, también se le había hecho un video a Monseñor Strickland, o sea, se le mencionó, ¿no? Porque él también es devoto de esta devoción, ¿no? Estamos hablando de Alemania, ¿no? Alemania, esto es algo que nace en Alemania y pues es de repente parte de su tradición. Entonces, pues acá también se le criticó bastante y ya se le daba, se decía que no, que está atado a su papa, Bergoglio, pero en realidad saben que una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que sea la devoción favorita del papa no quiere decir que uno sea devoto de la Virgen en una advocación porque el papa lo promueve, ¿no? Si no es que eso ya existía. Y porque también se le criticó al hermano Elías, a pesar de que el hermano Elías ha hablado cosas del Papa. Bueno,
Bueno, quiero empezar. Se habló aquí en este video de Arturo, se dieron errores teológicos, ¿ok? Vamos a hablar de los errores teológicos que supuestamente tienen el contenido de, bueno, no tiene un gran contenido esta devoción. Primero se habla del contenido del mensaje, ¿no? Y entonces se empieza a comparar la aparición de Umbe con la devoción de María Desatadora de Nudos. En realidad, pues no deberíamos comparar una aparición mariana que tiene un contenido de mensajes con una devoción que nace de una pintura y a partir de un milagro con una pintura. Por ejemplo, no es la primera vez que hay una devoción a partir de una pintura. Y yo les pongo el ejemplo para los que han escuchado, en Perú tenemos el Señor de los Milagros. Es una hermosa pintura, esta es hermosa, ¿no? Hay pinturas que son más feas, hay pinturas que son hermosas, hay pinturas que están bien. Por ejemplo, tenemos la devoción del Señor de los Milagros, ¿ok? Yo no quiero hacer una comparación entre ambas devociones, pero en el sentido de que no es una devoción que proviene directamente del cielo, es decir, que no es una aparición. No todas las devociones son apariciones, por si acaso. En el Señor de los Milagros se pintó esta pintura de Cristo crucificado, hubo un terremoto y el lugar donde estaba la pintura se mantuvo intacto. Entonces se adjudicó este milagro y se le empezó a llamar el Señor de los Milagros por esta pintura. Y entonces a partir de aquí la gente empezó a pedir cosas, milagros, para que Cristo haga actuar, para que Cristo pueda responder al llamado del pueblo, ¿no? Entonces esta devoción se extendió, se hizo muy grande, es muy grande en Lima, y de hecho es una devoción en la que se le pide a Cristo, ¿no? A Cristo. Y se tiene mucha fe en ello. Entonces, en el caso de María Desatadora de Nudos, es una devoción que nace a partir de una pintura y que se produce un milagro en un matrimonio, ¿ok? Y pues entonces la gente empieza a tenerle devoción a esta advocación. Es así como suele pasar. Por ejemplo, vamos a hablar de los otros errores teológicos, ¿ok? Por ejemplo, conozco apariciones de la Virgen que incluso tienen errores teológicos como, obviamente esta sería una falsa. Un error teológico es como, por ejemplo, negar la Santísima Trinidad, como lo hace Bayside, que habla que la Santísima Trinidad, que primero era Dios Padre y que luego creó al Espíritu Santo y a Jesucristo. Ese es un error teológico gravísimo, gravísimo. Entonces eso es un ejemplo de un error teológico. No que no llamen a la penitencia, porque uno de los errores teológicos que se mencionan aquí, que este no es un error teológico, se dice que esta advocación no llama a la penitencia, pero es que no es una aparición mariana que trae mensajes consigo. Es una devoción que nace a partir de una pintura y un tipo de milagro. Por ejemplo, yo les comento, ¿es la primera vez que se le pide a la Virgen por los matrimonios? No, la gente suele acudir a ella, los esposos acuden a San José. De hecho, la protectora de los matrimonios es Santa Rita de Casia. A Santa Rita de Casia a veces se le ora únicamente por el matrimonio, para poder resolver los conflictos matrimoniales, que no está mal pedir eso. Por ejemplo, Santa Rita también es protectora de las novias desafortunadas. San Antonio de Padua también es protector de los matrimonios. Incluso imagínense que hay un santo que uno se le reza para poder encontrar alguna cosa o para los casos no resueltos, ¿ok? También otro patrón de los matrimonios difíciles es Santo Tomás Moro. Santa Priscila también es patrona de los matrimonios, por un matrimonio santo y feliz, porque el hecho de que no todos los matrimonios tengan un matrimonio feliz no quiere decir que no lo puedan buscar. Pueden tener un matrimonio santo y feliz y por esto acuden a Santa Priscila, porque hay que diferenciar, porque acá se habla de cruces, ¿no? Como que no todos los matrimonios van a ser perfectos y no todos los matrimonios van a ser perfectos, hay cruces que se tienen que cargar, pero muchos matrimonios que acuden a poder romper algún tipo de impedimento que les impide vivir en paz, tener esa felicidad matrimonial y santa, pues lo consiguen por intercesión de la Santísima Virgen o de algún santo en específico. No quiere decir que más adelante no vayan a tener conflictos, no vayan a tener otro tipo de cruces que no se basen en el matrimonio. ¿Me dejo entender? Entonces, acá se dice, el matrimonio no te garantiza la felicidad, pero es que obvio que no, pero tampoco no quiere decir que todos los matrimonios vayan a ser iguales, no quiere decir que todas las cruces vayan a ser en todos los matrimonios. Un matrimonio católico puede ser un matrimonio santo y les puede ir súper bien.
a mí me puede ir súper bien en mi matrimonio, pero a otra persona que también va, por ejemplo, a misa todos los días, es de comunión diaria, es de confesión diaria, o bueno, diaria no, pero confesión seguida, y le puede ir súper mal en su matrimonio, porque pueden haber otro tipo de conflictos, o simplemente es que Dios dispone para cada persona una cruz distinta. Entonces no siempre hay cruces en los matrimonios, no siempre hay infelicidad en los matrimonios. O sea, hay que tratar de diferenciar eso. Estos errores, supuestos errores teológicos, no llaman la penitencia, no tienen ninguna lógica porque estamos, como les vuelvo a decir, no es una aparición mariana que da mensajes de conversión, es simplemente nace a partir de un milagro y se le pide pues un tipo de intercesión específica. ¿El matrimonio no te garantiza felicidad? Ya les respondí. Hay una cruz para cada persona totalmente distinta y hay matrimonios, sí, que son felices, sí, y que tienen otro tipo de cruz. Una vez que se ha resuelto el nudo, el camino está allanado, o sea, el camino está fácil, ¿no? Tampoco no es así, ¿no? O sea, puede que sí, puede que la gente pueda conseguir romper ese bloqueo que tienen, por ejemplo, en el matrimonio, y de repente por ejemplo, que es el adulterio, la infidelidad, ya no vuelva a aparecer. Por amor a Cristo, porque la Virgen intercedió y movió los corazones, y que obviamente todo surge de un pecado, pero hay unas cadenas que atan, y entiendo que el nudo es como también un impedimento, un bloqueo espiritual. Ahora, quiero hablar, por ejemplo, ahorita voy a hablar de lo que se podría considerar los nudos, eso lo voy a hacer un poquito más adelante. Acá dice, los nudos desaparecen, voy a una confesión y jamás pecaré. Es que hay que definir bien qué podrían ser los nudos. No solamente es un pecado, sino es un tipo de bloqueo, una consecuencia de pecados pasados, que acá de hecho lo mencionó, pero o sea, es por ejemplo, yo tengo un amigo que me había comentado, yo tenía una adicción a la pornografía, ¿no? Pero la Eucaristía me ayudó, me libré, esa era una atadura del pecado, y la Santísima Virgen intercedió y hasta el día de hoy, van 7 años, ya no veo pornografía. No quiere decir que más adelante no vaya a venir, pero son 7 años que está libre de esto, ¿me entienden? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿estos realmente son errores teológicos? No, estos no son errores teológicos, porque, a ver, ahora los nudos también pueden ser considerados como ataduras, ¿ok? Y acá quiero más o menos hablar, luego voy a hablar de los tipos de cruces que ellos también lo mencionaron, pero los nudos se podrían considerar que son bloqueos, atadura, que obviamente todo esto está ligado al pecado, o sea, es algo que ata, que te une, algo que te impide algo, ¿no es cierto? En Romanos 6, 11, 13 se dice que la atadura se inicia cuando la persona se somete a los deseos de la carne. Entonces acá estamos hablando del pecado, ¿no? Que puede empezar con el pensamiento, el deseo, termina en la acción. Entonces, el ciclo de la atadura o del nudo, como se podría decir, empieza con el pensamiento se vuelve deseo, la emoción se vuelve acto, el acto se vuelve un hábito porque se repite, los hábitos se convierten en ataduras, ¿ok? Y esto es cuando ya se vuelve en un tipo, en el modo de vida, ¿no? Puede ser también el nudo, la atadura. Por ejemplo, puede ser por el pecado, ¿no? Cosas contra Dios, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo vemos en Romanos 6, 23. ¿Ok? Entonces, estos ya son pecados, por ejemplo, de mentira, puede ser orgullo, egoísmo, calumnia, chisme, hipocresía, celos, ira, contiendas, prepotencia, arrogancia, hechicería, astucia, adulterio, fornicación. Esos son el tipo de pecados, ¿no? Puede ser por herencia, estas ataduras. Llega a través del árbol genealógico. Entonces, por herencia, cuando llega a nosotros a través del árbol genealógico, no ustedes que han escuchado, de repente el padre Guillermo han escuchado, y otros sacerdotes, ¿no? Exorcistas, que hablan de esto, que te llega por el árbol genealógico. No es que se cargue el pecado, sino es que son las consecuencias de los pecados de los antepasados. Puede ser enfermedades, muertes, suicidios, homicidios, tragedias, pactos satánicos, ocultismo, brujería, cosas que han hecho nuestros antepasados y que pueden traer consecuencias, pero no es que se carguen los pecados, sino que hay incluso gente que consagra a sus generaciones que vayan a venir, ¿no?
a su descendencia, se podría decir. Entonces, ese tipo de cosas se cargan, obviamente. También pueden ser por prácticas ocultistas, este tipo de nudos, ataduras, es cuando una persona se ha metido en el ocultismo. ¿Ok? Por ejemplo, en cosas esotéricas, o se ha hecho acupuntura, adivinación, astrología, cartas de tarot, todo lo que ustedes saben que es pues esotérico, ¿no? Y que más adelante te pueden traer este tipo de ataduras que uno tiene, ¿no? Este tipo de nudos. Pueden ser también por traumas emocionales, ¿ok? Puede ser esto puede traer depresión, obsesiones, odio, orgullo, resentimiento, desconfianza, angustia, ambición, puede ser el autorrechazo, autosuficiencia, avaricia, celos, cobardía. Es todo este tipo de cosas a consecuencia de los traumas emocionales que una persona ha tenido en su vida. Y esto también puede ser un nudo, se podría decir una atadura, que impide que la persona pueda avanzar espiritualmente, que la Virgen pueda, por su intercesión esto se pueda romper, por ejemplo. Pero no quiere decir que sea necesariamente un pecado, sino es que a través de un trauma emocional se da una atadura, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se presentan estos nudos, estas ataduras en el área emocional? Puede ser con odio, resentimiento, porque no supo perdonar, ¿no? Violencia, depresión, confusión, ese es en el aspecto psicológico, en el área emocional. En el área sexual también puede haber, por ejemplo, en el matrimonio, no puede haber incluso lujuria, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, travestismo, erotismo, nudismo, adulterio, fornicación. Ahora, la atadura, el nudo también puede ser algún tipo de opresión, puede ser alguna contaminación espiritual que se da por ignorancia física, moral y espiritual, como lo decía el padre Guillermo, ¿no? Por ejemplo, cadenas intergenéricas, por heridas emocionales, que ya lo hemos hablado, ¿no? Por no cumplir los mandamientos de Dios, por los pecados capitales, por haberte metido en el movimiento de la nueva era. Y todo esto trae consecuencias y son cosas para las personas que han escuchado sacerdotes, exorcistas, pues hay cosas que se tienen que romper, ¿no? Entonces, esto más o menos es lo que conlleva a los nudos, las ataduras y los cruces. Claro, cada uno tiene un tipo de cruce en su vida. Hay cruces de pecado, por ejemplo, como lo mencionaba Agustín, una persona se mete en el alcoholismo, tiene después cirrosis hepática. Y esas son las consecuencias de haberse metido en el pecado del alcoholismo, que finalmente lo llevó a una adicción, ¿no? Y estas son las cosas que se tienen que romper. Esa es la cruz del pecado. También cuando se maltrata, por ejemplo, a un hijo, se maltrata y luego empieza a crear resentimiento, a largo plazo, pues lo que va a tener es un rechazo, es un odio esa persona que fue maltratada. Entonces, estas son consecuencias de la cruz por el pecado. Las cruces del ocultismo, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado en un tipo de atadura, es cuando uno se mete, por ejemplo, en estas prácticas ocultistas y las consecuencias son ruinas económicas, la destrucción de las familias, ¿no? No hay paz en la familia. Esto puede traer también destrucción de la vida, depresión puede traer y mucho más. ¿Y cuáles son las cruces de Dios? Ya estas son las cruces en las que son la plena voluntad de Dios de que uno las tenga, y que no todos tienen estas cruces, ¿no? Hay cruces que si, por ejemplo, ¿qué nos dice Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La cruz, dicen los santos de la iglesia, tiene una vertical y una horizontal. El madero vertical simboliza el primer mandamiento: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, el afecto, los pensamientos, la voluntad, el amor total a Dios, ¿no? Echa raíces en la tierra y se eleva hacia el cielo. Esta es la cruz vertical. Si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, a través de estos sufrimientos y pruebas, Él nos llama a un rechazo de los ídolos, de los apegos, de los vicios, de las adicciones que nos atan a la tierra, ¿no? Y el madero horizontal, que es el de la cruz horizontal, representa la segunda parte del primer mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que dicen los santos y lo encontramos en Mateo 22:39. El hierro de los sufrimientos y las pruebas nos enseña a levantar el hierro de los demás, donarse a los demás, servir, aprender a amar.
Jesús es realmente maestro y nos enseña a liberarnos de nosotros mismos para aprender a amar a los demás. Esta es la finalidad de la cruz, ¿no? Recordemos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Jesús nos llama muchas veces a la conversión por medio de las cruces. Con Cristo estoy crucificado, dice San Pablo. No olvidemos esto, que lo podemos encontrar en Gálatas 2:19. Unido a Cristo por la cruz. Es cuando la cruz es dada por amor a Dios, es prenda de salvación y de santidad. Entonces, estos son el tipo de cruces que cada uno tiene. Por lo cual, vuelvo a decir, si una persona acude a la Santísima Virgen porque tiene un conflicto en su matrimonio y necesita ser resuelto porque pues no hay paz en la casa, puede acudir a su santa intercesión, puede acudir a hacer una novena, puede acudir a un santo, y la Virgen puede interceder, el santo puede interceder por obra de Cristo. Eso se puede arreglar. No quiere decir que ese matrimonio siempre tenga que tener esa cruz. Entonces hay que diferenciar bien estas situaciones. Como les comenté, hay santos que te ayudan a resolver conflictos. Bueno, eso es en cuanto a lo que son las cruces, la definición de los nudos. Por eso digo nuevamente, no se puede comparar una aparición como la de Umbe con una devoción que nace de una pintura y que sucedió un milagro en específico, y la gente que ha acudido, porque yo he visto comentarios, ¿ok? Sí vi que Arturo mencionó algunos comentarios de gente que no le ha ido bien en sus matrimonios haciendo esa novena, pero hay gente que sí, porque, o sea, no a todos les van a poder obtener lo que piden, ¿no? Hay muchos comentarios en el video de los heraldos que dicen de gente que han hecho esa novena y que han habido milagros en sus vidas, porque la novena no es para esa pintura, la novena es para la Virgen, para la Santísima Virgen. Bueno, ya, ahora sobre el Apocalipsis se habla, que esto no habla del Apocalipsis, ¿no? Como que la Virgen habla de los últimos tiempos acá, de la venida de Cristo, es que no es una aparición. Incluso no todas las apariciones marianas hablan netamente del Apocalipsis. No todas hablan lo mismo. Sí hay conexión entre todas, pero estas son apariciones. Es una devoción que no nace de una aparición, entonces no se puede comparar. Comparemos dos apariciones, si quieren puede ser la de Umbe con la de Peña Blanca, puede ser la de Garabandal con la de San Damiano, pero no podemos comparar dos cosas que son totalmente distintas. Después hablan que esta devoción es falsa también porque plantea un camino sin espinas, ¿no? Decía de obrar sin espinas, ¿no? Y se hace una comparación de la familia de Umbe con la de María Desatadora de Nudos, ¿no? La familia que tuvo el problema resuelto, porque no sé, que la familia de Umbe tenía que cargar con las cruces que Arturo menciona y la otra no. Pero es que no todas las familias son iguales. O sea, no podemos comparar, yo no puedo comparar mi familia con otra familia, ¿no? Que de repente veo que uno está súper feliz y en mi casa no, porque sucede esto o lo otro y es la cruz. Es que las familias son distintas. Dios dispone a cada uno cosas distintas en su vida. Entonces, estas comparaciones no definen realmente la veracidad de una aparición, de una devoción, perdón. Después se habla también... Bueno, después se habla de la simbología, la cuerda con nudos, ¿no? Porque esta pintura tiene la cuerda con nudos y no tiene el rosario. A ver, por si acaso, los nudos es algo que se utiliza. ¿Ustedes recuerdan el escapulario morado de la Santísima Virgen que pidió a María Julia Giannini? Bueno, este escapulario tiene que ser elaborado con nudos. Si no me equivoco, son 2 nudos a un lado de la cuerda y al otro lado de la cuerda un nudo. Entonces, si este escapulario no está bien hecho con los nudos, no está bien hecho. O sea, tienen que seguirse las indicaciones de la Santísima Virgen y esto tiene nudos. Entonces, la simbología de los nudos no es algo quizás se podría decir inventado. Yo quiero contarles, por ejemplo, algo de la cuerda de oración al rosario, ¿ok? Esto es... miren, sobre San Antonio Abad, ¿ok? Vamos a hablar un poco de nudos, ya que vamos a ver si esto es algo nuevo.
Se dice que se le atribuye a San Antonio Abad el origen de la cuerda de oración. Dice una apostema que al principio San Antonio trenzaba una soga con un simple nudo que rezaba el Kyrie eleison, ¿no? Él iba atando y iba rezando el Kyrie eleison. Pero el maligno, para hacerle la guerra y desanimarlo en la oración constante, le deshacía los nudos. Abatido en el combate de la fe, tuvo una visión de la Madre de Dios y un ángel le enseñó la forma de trenzar el cordón con un nuevo nudo que el demonio ya no podría deshacer. El nudo se realizaba cruzando la cuerda entre sí y el resultado era un lazo redondo atado con 8 cruces. A esta cuerda de 150 nudos se le llamó komboskini. Es una cuerda de nudos que en griego significa nudo, combo, y cuerda, kini. Era un cordón de cuero destinado exclusivamente a la oración. Pero más tarde empezó a trenzarse con la lana pura para significar que Jesús es el Cordero de Dios. Con el tiempo, esta forma de rezar fue ganando popularidad entre todos los ascetas del desierto por su sencillez, por su compatibilidad con los trabajos manuales y después por los frutos de santidad que producía. En la actualidad, cuando un novicio entra en un monasterio ortodoxo, antes de ser introducido en la oración del Salterio, el abad del monasterio primero le inicia la oración del corazón y le hace entrega del komboskini con las siguientes palabras: acepta, hermano, la espada espiritual que es la palabra de Dios. Ora constantemente al Señor en tu alma, en tus pensamientos y en tu corazón, y di siempre: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Bueno, y a partir de ese momento todos los monjes rezaban con el komboskini. Este perdió la finalidad de contar el número de las oraciones, pasó a convertirse en una espada para luchar contra el adversario. O sea, esto que era como, se usaba como un rosario, que se hacían nuditos para contar las oraciones cuando iba rezando el Kyrie eleison, pasó a ser una espada para luchar contra el adversario. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es el komboskini, ¿ok? Después del cisma de Oriente, la Iglesia Ortodoxa conservó el komboskini como un medio para iniciar a los fieles en la oración del corazón. Esto prevaleció después del cisma que hubo en la Iglesia Católica, se lo quedó la Iglesia Ortodoxa, ¿ok? Sin embargo, en Occidente se abandonará el uso de esta cuerda hasta el siglo XIII con la aparición del rosario. La oración de Jesús fue evolucionando hacia las jaculatorias y para contrarrestar la influencia de las herejías se adaptaron a un carácter más mariológico con la oración del Ave María, por lo que el komboskini a partir del siglo XIII recibió el nombre de rosario. Debido a las herejías de aquel tiempo, cuando parecía que la oración de Jesús iba desapareciendo del pueblo, en el año 1274, durante el Concilio de León, el Papa Gregorio X escribió una bula para propagar la devoción al dulce nombre de Jesús y así mantener viva la tradición. Tanto es así que siglos más tarde, San Francisco Javier, ante la agonía de su muerte, repetía incesantemente: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, oh Virgen Madre de Dios, acuérdate de mí. La estructura de la oración del Ave María, tal y como la conocemos hoy, tardó casi 1000 años en componerse, desde el siglo VI hasta el siglo IX. Sin embargo, su composición la Iglesia siempre veló para que se respetase la esencia de la oración de Jesús. El Papa Urbano IV, en 1483, mandó añadir la palabra Jesús a cada Ave María, para conservar el núcleo cristológico de la oración de Jesús. Qué bonito es conocer un poco más de esto de la historia. Imagínense, antes yo no sabía que con esta cuerdita de nudos uno podía rezar. En la simbología que presenta la desatadora de nudos se refiere a impedimento, a bloqueo, a cualquier atadura que haya, ¿no? Entonces es algo distinto, pero la cuerda con nudos pues ya sí ha tenido una simbología en la Iglesia Católica desde hace muchos años. Les comenté lo del escapulario morado, pues remarco esto porque también se habló de la simbología, ¿no? La simbología. Es una pintura que puede agradar a muchos y a otros no. Sí, yo prefiero una pintura donde vea a la Santísima Virgen con el Santo Rosario, pero más o menos lo que quiere transmitir esa pintura es la simbología, es algo más metafórico, ¿no? Que con su intercesión ella te ayuda a resolver ese tipo de conflictos. Ahora,
Después, otra de las cosas que se mencionan, bueno, se dice, ¿no? La desatanudos proviene de un hombre y un ve del cielo. Nuevamente, el nombre verdadero es la Virgen desatadora de nudos, proviene de un hombre y la umbe del cielo. Ya explicamos eso, ya lo comenté hace un momento. Una nace de una pintura que pintó una persona y ocurrió un milagro a partir de ahí, y la otra viene del cielo porque directamente es una aparición. Entonces, obviamente no hay punto de comparación. Los brujos hacen mucha brujería con esa advocación, pucha, como San Antonio, como San Judas Tadeo, agarran la imagen y este es uno de los santos donde más brujería se hace. Más no quiere decir que el santo tenga que ver con la brujería, sino es que los brujos utilizan muchas imágenes religiosas, incluso súper conocidas, para hacer sus porquerías, se podría decir, ¿no? Entonces es lo más normal del mundo. O sea, hasta ahora lo que les estoy comentando para mí no son razones justificables que me demuestren que esta advocación es falsa o que tenga algún error. O sea, no lo veo en todo lo que han mencionado hasta ahora. Dice, a la de Satanudos la patrocinan los eclesiásticos y la de Umbe los seglares. Y, o sea, ¿qué tiene? No, ese punto la verdad es que yo no lo entiendo porque, o sea, yo no me voy a picar y me encanta difundir Peña Blanca. Es más, tengo ya algunos videos que voy a subir de Peña Blanca. No me molesta que los eclesiásticos no difundan Peña Blanca y estoy segura que los peñablanquinos tampoco, porque, o sea, no todos están obligados a subir información de una aparición mariana, no todos están obligados a subir información de Peña Blanca, y yo no le voy a reclamar a la gente, oye, o sea, pasas una devoción que nace a partir de una pintura y no te pasas una de las más grandes que hay, que es Peña Blanca, que comparación de Umbe. Aunque ambas apariciones son buenísimas porque son de la Virgen y porque yo considero que son reales. Pero la de Peña Blanca es súper grande, hubieron milagros eucarísticos, no solamente milagros del agua, milagros del sol, milagros de estigmas, milagros de un montón de conversiones. O sea, ha sido una aparición alucinante, ¿no? Alucinante realmente. Pero no por eso le voy a estar reclamando a los heraldos del Evangelio, oye, ¿por qué no pasas Peña Blanca? Pasas la desatadora de nudos y no pasas Peña Blanca. Pues creo que eso no es necesario, porque primero una aparición no es dogma de fe. Es que esa es la realidad. Nadie está obligado a creer en una aparición mariana. Nadie está obligado a creer o a tener la fe en una advocación como la Virgen desatadora de nudos. O como la Virgen de la Hormiga, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, que surgió a partir de, en un pueblo, la gente tenía problemas con unas plagas de hormigas, y por la intercesión de la Santísima Virgen pudieron acabar con esas plagas, y por eso le llamaban la Virgen de la Hormiga. Entonces hay un montón de advocaciones que surgen en pueblitos, y de que no todos tienen que ser devotos de esas advocaciones, pero tampoco no todos están obligados a pasar una aparición que yo considero verdadera, pues, porque no es dogma de fe. Entonces, si la patrocinan las de Umbe, los seglares, perfecto. Si no la patrocinan los eclesiásticos, no pasa nada. Si los seglares somos los que difundimos Peña Blanca, bacán. Si no lo hacen los eclesiásticos, tampoco no pasa nada. Después se habla de un santuario lujoso que están haciendo en México. Bueno, la gente habrá donado, o la iglesia, no sé, pero, o sea, si quieren hacer un santuario lujoso, tampoco eso no es punto de discusión. Lugares donde, ya que está ubicado el nuevo lugar que van a hacer el santuario allá, está ubicado en lugares donde hacen esoterismo. Tampoco tiene nada que ver porque, o sea, alrededor miren, yo les cuento, acá en Lima, hay unas calles donde venden un montón de artículos religiosos, pero toda esa recta, esas son tiendas, hay un montón de tiendas acá en Lima que venden artículos religiosos y a la misma vez venden brujería ahí. O sea, cuadros, velas, todo cosas religiosas, y al costadito ahí tienen sus cosas de brujería. Entonces, pucha, ahí son unas mezclas realmente. Es más, conozco santuarios que han sido profanados por brujos. O sea, esto acá en el Perú ha pasado. Un lugar donde la Virgen se apareció, que obviamente esto no está probado, pero se le apareció un sacerdote, empezaron a ver milagros, escarchas de la Virgen, pero va gente a hacer brujería a este lugar. Se ponen a rezar un rosario
con una cruz invertida. Y imagínense, o sea, la brujería está alrededor de las cosas que supuestamente son religiosas. Entonces es normal. Imagínense que esto pase en un lugar que debería ser santo, pues sucede. Esas no son razones para asegurar que esto es falso. Ahora, ya los comentarios adicionales de que el Papa escogió el Día de la Inmaculada, la devoción de la Virgen Desatadora de Nudos, pues algo irrelevante, la verdad. Ahora, obviamente, también hacen mención a un dogma de fe. Cuando el Papa dice que la Virgen no nació santa, sino que se volvió santa en el camino, se podría decir, ¿no? Pues nadie está de acuerdo con esto, ¿no? O sea, el Papa puede haber dicho cosas que realmente están fuera de foco, se podría decir. Incluso puede haber dicho algún tipo de herejía. Y no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, ¿no? Los heraldos hablan, otra de las cosas que dicen, los heraldos hablan de la de Satanudos y no nombran a Bergoglio, dicen, ¿no? Primero, nuevamente, Virgen Desatadora de Nudos. Ahí los heraldos se equivocaron en la traducción, porque esto se está difundiendo mucho, la mala traducción de esta devoción. Y no nombran a Bergoglio, al Papa. No están obligados a nombrar al Papa. O sea, ¿cuándo vamos a entender que si por ejemplo, yo he revisado, y yo se lo he comentado a amigos antes, oye, pero no veo ningún video donde los heraldos del Evangelio hablen del Papa Francisco, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Bueno, la misión de los heraldos del Evangelio es la evangelización, quizás no entrar en este tipo de polémicas, quizás a ellos no les agrada la forma como se está llevando este pontificado, pero no van a salir ellos a decir, o un sacerdote a decir, que este no es Papa, ¿no? Cuando nosotros sabemos que para poder estar dentro de la Iglesia Católica tenemos que, no se nos permite, se podría decir, como ya se los he comentado bastantes veces en este canal, no se nos permite emitir un veredicto jurídico porque la Iglesia así lo enseña. O sea, ¿cuándo vamos a entender? Y Arturo y Agustín pueden tener muchas razones, pueden estar no equivocados en muchas cosas. O sea, ellos pueden tener mucha razón en decir, ha dicho esto, ha cometido esta herejía, probablemente es un impostor, tomó la silla de Pedro. Muchas de estas hipótesis, como ya le hemos hablado, por ejemplo, aquí con Luis Román, pueden ser verdaderas, pero ¿quién emite ese veredicto jurídico? No nosotros. La Iglesia enseña que ni los seglares, ni los eclesiásticos, ni siquiera, tienen el permiso de poder salir y decir, este no es Papa, porque la Iglesia no lo enseña así. O sea, si ustedes me dicen que sí, que la Iglesia lo permite, entonces ustedes, o sea, no estamos en la misma Iglesia. La Iglesia Católica no enseña eso. Y por más cosas que tenga este Papa, hay que orar por él. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Pero jurídicamente nosotros no podemos deslegitimizar. O sea, ¿cuándo lo vamos a entender? Y pretender que otros sacerdotes hagan lo mismo que nosotros, ¿no? Y cuando no lo hacen los llamamos cobardes. Yo realmente, a mí me sorprende mucho la forma como se está tratando a los eclesiásticos últimamente, de forma muy despectiva. Incluso Agustín menciona por ahí que había hablado con un sacerdote que le pedía pruebas, ¿no? De Umbe y todo eso. ¿Y qué le dijo Agustín? Lo cuenta en el video, ¿no? Por ejemplo, le dice que encuentre él las respuestas, ¿no? Como que es un negligente, un holgazán. Oigan, ¿se han dado cuenta ustedes en qué época estamos viviendo en que ya no hay respeto por los sacerdotes? O sea, ¿dónde está la caridad? Esa es la falsa caridad. Cuando nosotros, ¿saben en qué momento nosotros dejamos de perder credibilidad? Así por más razón que tengamos, cuando empecemos a perder la caridad. Ahí se pierde todo. O sea, yo como le voy a decir a un sacerdote, eres un negligente, un holgazán, un flojo, se podría decir, ¿no? Averigua tú, pues. O sea, eso jamás ha estado correcto, porque hay jerarquía. Por algo, la Iglesia tiene una jerarquía. Para nosotros, antiguamente, ¿qué hacías? Veías a un sacerdote, le besabas la mano por respeto. Entonces, lo que se ha perdido es el respeto por los sacerdotes. O sea, yo cómo voy a salir a un video a decirle a un sacerdote, oye, eres un cobarde, como ya lo hicieron con la sacristía de la Vendée, porque no denuncias a Bergoglio, porque no reconoces que es un falso papa. Es que los sacerdotes de la Vendée no están autorizados, ni ningún seglar está autorizado. Entonces, no es cuestión de cobardía. Primero, que así no se le habla a un sacerdote. Y segundo, que
es cuestión de prudencia. Y acá lo que dicen ellos es, no, que es miedo a hablar, esa falsa prudencia es miedo a hablar. No, es el respeto de la jerarquía. Es lo que tienen que cumplir ellos, porque es lo que manda la iglesia. Entonces, no son respetos humanos. Aquí si yo soy católica, sé que no puedo levantar un juicio contra el Papa. Un juicio en el sentido jurídico. No espiritual también. ¿Quién se encarga de emitir los juicios espirituales? Como la gente que dice no recen por este tipo porque se va a condenar. Ya, pero es un demonio. Muchas personas dicen es un demonio y ya está condenado. ¿Y quién emite ese juicio? Eso lo debe decir solo Dios, no nosotros. Entonces, Dios también nos va a pedir cuentas a nosotros realmente sobre esta falsa caridad que estamos teniendo. Y también dicen, no tienen, quedan atados por haber rezado. La gente que ha rezado esta devoción quedan atados por haber rezado esta devoción y quedan mudos al no decir quién es Bergoglio. No, se le reza a la Virgen. No una pintura, se le reza a la Santísima Virgen. Entonces nadie queda atado por rezarle a la Santísima Virgen a que le ayude con algún tipo de problemas. Y segundo, ¿quedan mudos al no decir quién es Bergoglio? No. Por ejemplo, yo veo canales católicos muy prudentes que denuncian herejías, que denuncian los errores graves que están sucediendo en la iglesia, pero no deslegitimizan el pontificado porque ellos saben que si son parte de la iglesia católica, la iglesia no lo permite hacer. Entonces tampoco le vamos a reclamar a un sacerdote que por qué no lo hace, ¿no? Y para finalizar ya, porque me ha salido un video bastante largo, una pregunta que ellos hicieron al final, ¿ok? Eso le dejaron a los heraldos del Evangelio. ¿A qué papa la Virgen reprueba 9 veces en la Virgen de Umbe, ¿no? Bueno, primero que nada, los heraldos no están obligados a responder esa pregunta. Ni los heraldos ni ningún sacerdote. Porque no están obligados ni siquiera en creer en esta aparición. Como tampoco están obligados en creer en Peñablanca, ni siquiera en Fátima, a pesar de que Fátima ha sido aprobada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque una aparición no es dogma de fe. Eso es lo primero que quería decir en cuanto a la pregunta que ellos hacen. Ahora, ellos agarran 9 mensajes de la Virgen de Umbe, donde ellos dicen que habla de Bergoglio y no de otro papa. Este papa, hombre violento, pagará por su pena. Creo que cualquiera que cometa errores graves, pecados, herejías, va a pagar. Todos vamos a pagar, ¿no es cierto? Nuestros pecados, nuestras faltas. El próximo será injusto. Entonces unas personas dicen que es Juan Pablo II cuando se refería al próximo. Ellos dicen que es Bergoglio porque se refieren al próximo cambio. El primer cambio lo definían como el cambio que hubo de Juan Pablo I a Juan Pablo II cuando asesinaron a Juan Pablo I, perdón. Y el próximo cambio se refieren al de Benedicto por el del Papa Francisco. Y ellos se refieren que este será injusto. Dicen, el Papa no quiere hacerme caso. Puede ser, ¿no? El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero esto a él le molesta. Este Papa, después de muerto, no se aparecerá a nadie. Bueno, en el Papa que no quiere hacerme caso, el Papa es una persona como nosotros, que se puede equivocar y probablemente está haciendo cosas contrarias a la fe católica, ¿no? Eso puede ser este Papa, nadie dice que no, nadie les niega. En el poder de bendecir, bueno, ellos ya han investigado, se supone ellos no han encontrado el diaconado de Francisco, y como ellos no han encontrado los documentos del diaconado de Francisco, pues entonces él ni siquiera es sacerdote, es lo que ellos argumentan, ¿no? Y también, y así fuera cierto, pues la iglesia es la encargada de cualquier trámite jurídico que se tenga que hacer, cualquier trámite legal. Esto va a suceder probablemente al momento de su muerte.
Este papa después de muerto no se parecerá a nadie, no todos los papas tienen que parecerse después a las personas. El papa ha perdido la luz del evangelio, busca a ciegas y quiere buscar la salvación de Dios. Suponiendo que todos estos 9 mensajes se le adjudican a un solo papa, a diferencia de Peñablanca, que la Virgen habla 1000 veces del papa, pero cuando habla del papa habla de varios papas en específico, el papa Juan Pablo II, los papas que van a venir después, etc. Entonces, pero según ellos, en Umbe habla de un solo papa. Así fuera este papa, de que la Virgen habla que es injusto, que pagará por su pena, que no le quiere hacer caso, ¿acaso no merece este papa más oración para que pues para que vuelva al camino correcto, para que realmente se arrepienta? Además, si ustedes se dan cuenta, aquí habla de papa. La Virgen no te habla de antipapa o de falso profeta. ¿En qué mensaje te habla? Cuando te habla del falso profeta, te habla de un espíritu inicuo, en el tercer secreto de Fátima. En el tercer secreto de Fátima. La Virgen sí hace una diferencia. Es más, la interpretación que ellos le dan, y no voy a entrar ahorita al tema de Umbe porque me voy a extender, pero para ellos la interpretación que ellos le dan es la interpretación correcta. Yo también puedo decir que en Peñablanca la Virgen habla que después de Juan Pablo II viene su sucesor y luego vendrá otro, o sea, un papa más, ¿no? Y luego la iglesia cae y se terminan los reinados papales. O sea, está incluyendo ahí a un papa más, el Papa Francisco, porque sabemos que Pedro Romano es el papa que entrará al Nuevo Mundo, que será más adelante. Pero se supone que después de Benedicto XVI hay un papa más según Peñablanca. Entonces yo puedo interpretar que se refiere al Papa Francisco y ahí la iglesia cae. Entonces es como yo le doy la interpretación a la profecía. Ellos han interpretado a su forma Umbe, y no quiere decir que Umbe diga que Francisco ni siquiera es el falso profeta. Porque donde sí lo dice, y lo dice muy claro, váyanse al tercer secreto de Fátima en Peñablanca. Váyanse a ver lo que José Alberto Villasana había traducido en su página, no sé si todavía lo tiene, pero varios canales hicieron un video transmitiendo el tercer secreto de Fátima, la descripción de la visión que tuvieron. Fue lo mismo que se dijo en Peñablanca. Se hablaba de 69 semanas. Y en Peñablanca se habló de también el mismo tiempo, pero en días, 400 y tantos días. Ese es el tiempo en el que estará el espíritu inicuo sentado en la silla de Pedro. 1 año y medio que dijeron los mensajes de los santos cuando hablaban del falso profeta, que estaría la silla vacante por 18 meses. Y de hecho, para las personas que consideran que Benedicto XVI era el papa y que ahora la silla está vacante, pues ya pasaron más de 18 meses, por si acaso. Según Fátima, ¿cuál es el papa que huye? ¿Cuál es el papa que asesinan? La Virgen acá habla de papas. Entonces, si la Virgen habla de papas, nosotros estamos autorizados a decir antipapa, falso profeta. O sea, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, ¿ok? Así que era lo que quería comentar. No voy a ahondar ahorita en el tema de si es papa, si no es papa, porque ya lo he hecho. Y nada, quería hablar sobre esto de Umbe. Esa fue la última pregunta que hicieron, si este es el papa que la Virgen reprueba. Y si este fuera el papa, queridos hermanos, si ellos tienen la razón en que este es el papa, pues con más razón hay que orar por él. Hay que orar por él, porque si este también es el papa que van a asesinar, el papa de Fátima, el papa que termina huyendo, pues quiere decir que probablemente se va a arrepentir y probablemente si muere en martirio, pues necesitan nuestras oraciones. Ahora, en caso no sea este el papa que huye, no sabemos cuál va a ser el final de este papa, pero hay que orar por él, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde como católicos, ¿ok? Como buenos católicos, no definir la vida eterna, que muchas personas no oran por él, porque prácticamente ya está condenado. Eso es una contradicción bastante grande y eso es tomar el papel de Dios, ¿ok? Así que era todo lo que les quería decir. Ustedes disciernan si les parece que esta advocación es falsa o no. Yo les presenté ya los argumentos en respuesta a todos los que ellos plantearon en este video, que a mí ninguno me convenció de verdad. Pero bueno, ya les queda a ustedes juzgar por su propia cuenta, pongan en discernimiento a la luz del Espíritu Santo y pues... yo creo que más que criticar a los sacerdotes de los heraldos del Evangelio y reclamarles que por qué no hablan del Papa, pues no lo hagamos. Ellos tendrán sus razones, simplemente no van a entrar en esos temas polémicos. Quizás no están de acuerdo con algunas cosas y se dedican, su tema es la evangelización.
Punto. El acercamiento de la Santísima Virgen a los fieles, la consagración a la Santísima Virgen. Así que esta es la misión de los heraldos del Evangelio. Y hay que tener un poco más de caridad cuando hablamos de sacerdotes y más respeto. O sea, más respeto, hermanos, de verdad. Que Dios les bendiga, la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a todos en este día lunes. Palabra del Señor.